El cine de las dictaduras. Hola y bienvenidos a Historia en celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Daci de 1967, cuyo título se traduce como Los Dacios, película épica histórica rumana conocida como Los Guerreros en el resto de Europa. Relata el periodo previo a la Guerra Dacia de Domiciano, que se libró entre el Imperio Romano y el pueblo de los dacios entre el 87 al 88 después de Cristo. La película fue el debut como director del rumano Sergio Nicolaescu, quien pasaría a realizar otros films épicos, como Miguel el Valiente o Los Inmortales, y que también tiene un papel secundario en la película. Fue lanzada el 31 de mayo de 1967 en Francia y se inscribió en el V Festival Internacional de Cine de Moscú. La película está protagonizada por Pierre Brice como Severus, Marie-José Nat como Meda, George Marshall como Cornelius Fusco y Yamsa Pelea como Decébalo. Los personajes de Meda, Severus y Cornelius Fusco fueron interpretados por actores franceses y sus diálogos fueron doblados al rumano para la película. El film fue una de varias epopeyas nacionalistas rumanas producidas durante el régimen de Nicolae Ceausescu. Según censores de la época, que admitían que las películas tenían que relacionarse directamente con la historia oficial aprobada por el régimen, estando bajo la supervisión directa y cuidadosa de la censura, la película Daci se considera una emancipación del género a través de la evolución dinámica de las guerras de resistencia de Dacia y la conquista romana de la región Cárpato-Danubio-Póntica. Nicolaescu consideró que esta película era la primera manifestación pública del patriotismo rumano. Según Mark Stolari, la película tiene como fin justificar la etnogénesis del pueblo rumano como una síntesis dacio-romana. Después del film Miguel el Valiente, Daci es la película histórica rumana más vista y la cuarta película más vista de todos los tiempos en Rumanía. Mira Lane y Anthony J. Lim sostienen que el pato psicológico de ambos films fue tan conmovedor para la audiencia rumana y su ingenuidad tan sincera que su éxito se convirtió en una especie de fenómeno sociológico. En Rumanía, la película tuvo un gran éxito y sigue siendo una de las películas más vistas de todos los tiempos en el país. La película comienza en el año 85, con una secuencia previa a los créditos. Un ejército romano llega a las puertas de una fortaleza de Dacia, y el heraldo romano pide a los ciudadanos de la fortaleza que abran las puertas, prometiéndoles a cambio vida y libertad. El vigilante le pregunta quiénes son los que están a las puertas, y los romanos responden que son los amos del mundo. Al escuchar estas palabras, el guardia responde: lo serán si perecemos. En la siguiente escena, un ejército romano, comandado por el general Fusco, está acampando en la orilla derecha del Danubio, esperando el momento adecuado para atacar Dacia. A esto se suman las legiones del Rin, dirigidas por el joven general Severus, y luego las legiones que acompañan al mismo emperador Domiciano. El senador romano Atius, padre de Severus, también había llegado antes al campamento, trayendo la noticia al emperador de que los marcomanos se habían rebelado. El emperador se niega a volver a Roma, razonando que necesita el oro de los dacios para pagar los salarios de los soldados de las legiones romanas. Ante tal situación, el senador Atius cruza el Danubio con Severus y algunos legionarios para negociar con los dacios. Al llegar a la orilla izquierda del Danubio, Atius es asesinado por una flecha disparada por el guardia dacio Remaxos. Severus regresa al campamento con el cuerpo de su padre y Domiciano ordena que inicie el ataque a Dacia. Mientras tanto, en las tierras de Dacia, la vida es tranquila y apacible. Los hijos del rey Decébalo, Cotizo y Meda van de caza, viviendo en una choza al pie de los Cárpatos. La semana siguiente, Cotizo gana la competencia de jóvenes luchadores en la fortaleza de Argidaba. La noticia de que el noble romano que pisó suelo dacio había sido asesinado preocupa a Decébalo, puesto que Atius era el único romano que no quería que muriera. Se revela que en realidad Atius era el jefe de la tribu de los Soltes, que había sido enviado a Roma hace 40 años, y tomó el nombre de un patricio romano que vivía en Moesia. Los dacios le enviaban un cargamento de oro cada año, y Atius logró convertirse en una persona influyente en Roma, informando a Decébalo de los acontecimientos que tenían lugar en la capital del Imperio Romano. Al leer la carta que Atius tenía consigo, Decébalo se entera de que 12 legiones romanas, con 72.354 soldados, dirigidas por el general Fusco, se preparan para invadir Dacia, sin tener en cuenta la opinión de los jefes dacios que querían luchar contra los romanos. El rey ordena a la población refugiarse en las montañas.
mientras que un pequeño ejército dirigido por Oluper mantendría a los romanos en Argidaba. Allí tienen lugar fuertes combates. Los romanos solo logran tomar un prisionero, que pone las manos sobre una espada y luego se mata. Herido en batalla por el legionario Marcus, Oluper logra escapar con vida y llega a la capital dacia, Sarmisegetusa. Decébalo envía un mensaje al campamento de Domiciano, pero los romanos malinterpretan el mensaje simbólico como una propuesta para la sumisión de Dacia al Imperio Romano. Severus es enviado a Sarmisegetusa para informar al rey de Dacia que el emperador acepta su sumisión. Decébalo le revela al general romano que el senador Atius, padre de Severus, era dacio y del mismo origen que él, y le dice que el verdadero significado del mensaje enviado por los dacios era que lucharían contra los invasores que están pisoteando su tierra. Para obtener la benevolencia del dios Almoxis, según la antigua costumbre, Cotizo, considerado el más puro y valiente de los hijos de los dacios, es sacrificado en el altar cerca de la esfinge de Eusegi. Insatisfecho con la respuesta de los dacios, Domiciano envía el ejército romano a Sarmisegetusa. El general Fusco ordena a las legiones de la vanguardia del Rin de Severus que ataquen a los dacios en un desfiladero, pero son emboscados y se retiran. Severus es herido y permanece en el campo de batalla. Para encubrir su error de enviar una legión a luchar en terreno equivocado, Fusco afirma que la idea del ataque fue de Severus, a quien creía muerto, y ordena diezmar la legión, siendo el primero elegido el legionario Marcus, que había tomado parte en la discusión entre los dos generales. Sin embargo, Severus, que solo había resultado gravemente herido, vaga por las montañas y es encontrado por Meda, quien lo lleva de vuelta a su choza. La hija de Decébalo lo cuida y termina enamorándose de él. Decébalo le pide al general romano que convenza a Domiciano para que inicie negociaciones para ganar tiempo, pero Severus dice que seguirá cumpliendo con su deber de romano. El rey de Dacia entonces lo deja ir libremente al campamento romano. Al llegar al campamento, Severus discute con Fusco, que había diezmado su legión. El general Fusco le revela que desea regresar a Roma lleno de gloria y oro y obtener el apoyo de las legiones para ser elegido emperador en lugar de Domiciano. Le ofrece a Severus el cargo de gobernador de Dacia, pero este último lo rechaza. Los dos generales luchan entre sí con espadas y Fusco muere. Al presenciar la batalla, Domiciano pone a Severus al mando de las 12 legiones romanas y le ordena atacar a los dacios. Los dos ejércitos se encuentran en el campo de batalla y Severus desafía a Decébalo a un combate singular, solo para ser asesinado por el rey de los dacios. Mientras muere, el general romano le dice a Decébalo: «Esto es todo lo que puedo hacer por ti». Sin un comandante, las legiones romanas van a la batalla contra los ejércitos dacios. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película es bastante fiel a las figuras históricas reales, si bien parte de sus eventos y personajes son ficticios, para propósitos dramáticos. Para empezar, tenemos el contexto en que se dan los eventos. La Primera Guerra Dacia fue un conflicto entre el Imperio Romano y el Reino de Dacia, que había invadido la provincia romana de Moesia. La guerra ocurrió durante el reinado del emperador romano Domiciano, en los años 86 al 88 d.C. La amenaza más significativa que enfrentó el Imperio Romano durante el reinado de Domiciano surgió de las provincias del norte de Illyricum, donde los suevos, los sármatas y los dacios hostigaban continuamente los asentamientos romanos a lo largo del río Danubio. De estos, los sármatas y los dacios representaban la amenaza más formidable. Previamente, el rey dacio, Duras, ordenó a sus tropas atacar la provincia romana al sur del Danubio. El ejército dacio estaba dirigido por Diurpaneus, a menudo citado como el posterior rey llamado Decébalo, aunque estas suposiciones siguen siendo oscuramente fundamentadas. Así tenemos a Domiciano, quien fuera el emperador romano durante este conflicto, y que reinó del 81 al 96 d.C. Hijo de Vespasiano y hermano menor de Tito, sus dos predecesores en el trono, fue el último miembro de la dinastía Flavia. Descrito como un autócrata despiadado pero eficiente, su estilo autoritario de gobernar lo puso en desacuerdo con el Senado, cuyos poderes restringió drásticamente. Domiciano tuvo un papel menor y en gran parte ceremonial durante los reinados de su padre y su hermano. Tras la muerte de Tito, Domiciano fue declarado emperador por la Guardia Pretoriana. Su reinado de 15 años fue el más largo desde el de Tiberio. Como emperador,
Domiciano fortaleció la economía al revaluar la moneda romana, amplió las defensas fronterizas del imperio e inició un programa de construcción masiva para restaurar la dañada ciudad de Roma. Tan pronto se hizo emperador y consciente de sus pocas conexiones con el ejército, se lanzó a campañas militares para ganarse una reputación militar, aunque delegó la mayor parte de sus funciones a sus generales. Celebraron guerras significativas en Gran Bretaña, donde su general, Agrícola, logró importantes victorias e intentó conquistar Calcedonia, actual Escocia, y en Germania, donde estabilizó las fronteras, tomando así los títulos de británico y germánico y celebrando fastuosos triunfos en su honor, aunque los historiadores consideran estos logros vacíos por campañas inmerecidas o de poca relevancia. Pero sería en Dacia donde Domiciano no pudo obtener una victoria decisiva. Aproximadamente en el 84 o el 85 después de Cristo, los dacios, dirigidos por Decébalo, cruzaron el Danubio hacia la provincia de Moesia, causando estragos y matando al gobernador moesio, Oppius Sabino. Domiciano lanzó rápidamente una contraofensiva, viajando personalmente a la región, acompañado por una gran fuerza comandada por su prefecto Fusco. Es así como tenemos a Cornelio Fusco. Fue un general romano que luchó en campañas bajo los emperadores de la dinastía Flavia. Durante el reinado de Domiciano se desempeñó como prefecto de la Guardia Pretoriana, desde el 81 hasta su muerte en el 86 después de Cristo. Antes de este nombramiento, Fusco se había distinguido como uno de los más fervientes partidarios de Vespasiano durante la Guerra Civil del 69 después de Cristo, conocida como el Año de los Cuatro Emperadores. Cuando los dacios invadieron Moesia, Domiciano envió a Fusco a la región con 5 legiones. Fusco hizo retroceder con éxito a los dacios a través de la frontera a mediados del 85 después de Cristo, lo que llevó a Domiciano a regresar a Roma y celebrar un elaborado triunfo. Sin embargo, la victoria resultó ser de corta duración, ya que a principios del 86, Fusco se embarcó en una desafortunada expedición punitiva a la misma Dacia, que resultó en la destrucción completa de la Quinta Legión Alaudae en la primera batalla de Tapae. Mientras los hombres de Fusco marchaban hacia Dacia, las fuerzas de Decébalo atacaron por todos lados. Fusco intentó reagrupar a sus hombres, pero no tuvo éxito, cayendo en el campo de batalla, y se perdió el águila dorada de la Guardia Pretoriana. Finalmente tenemos a Decébalo. Fue el último rey de Dacia, originalmente llamado Diurpaneus. Es famoso por pelear 3 guerras, con éxito variable, contra el Imperio Romano, bajo 2 emperadores distintos. Los dacios eran los antiguos habitantes indoeuropeos de la región de Dacia, ubicada en el área cercana a las montañas de los Cárpatos y al oeste del Mar Negro, a los que se les considera un subgrupo de los tracios. Esta área incluye principalmente los países actuales de Rumanía y Moldavia. Los dacios fueron algo influenciados culturalmente por los escitas vecinos y por los invasores celtas del siglo IV a.C. Después de la muerte del gran rey Burevista, Dacia se dividió en 4, luego en 5 reinos más pequeños. No se sabe nada sobre la juventud de Decébalo, pero parece haber saltado a la fama en la corte del rey Duras, quien reclamó la autoridad sobre el territorio dacio, unificándolo, y que pudo haber sido su tío. Luego de que el rey Duras ordenase un ataque vigoroso al sur de Moesia y que los dacios, dirigidos por Diurpaneus, mataran a su gobernador romano, se replegó de vuelta a Dacia, luego de que Domiciano y su prefecto Fusco los rechazaran al otro lado del Danubio. Sin embargo, cuando Fusco intentó castigar a los dacios en su terreno, este fue emboscado por Diurpaneus, aniquilando sus legiones y matando a Fusco. Fue tras esta victoria que tomó el nombre de Decébalo, que significa fuerte como 10 hombres, y fue coronado rey después de que el anciano Duras abdicó. Dion Casio describió a Decébalo de la siguiente manera: este hombre era astuto en su comprensión de la guerra, y astuto también en la conducción de esta. Juzgó bien cuándo atacar y eligió el momento adecuado para retirarse. Era experto en emboscadas y maestro en las batallas campales, y supo no solo cómo conseguir una victoria, sino también cómo administrar bien una derrota. De ahí que se mostró como un digno antagonista de los romanos durante mucho tiempo. Domiciano reemplazó a Fusco por Tetius Juliano, quien en el 88 comandó otro ejército romano contra los dacios, derrotándolos en una batalla cerca de Tapae. Sin embargo, Domiciano tuvo que lidiar con revueltas a lo largo del Rin y sufrió fuertes derrotas a manos de los marcomanos y las tribus sármatas en el este, en particular los lasigues. Al necesitar las tropas en Moesia, Domiciano acordó términos de paz con Decébalo, estando de acuerdo en pagar grandes sumas de 8 millones de sestercios en tributo anual a los dacios para el mantenimiento de la paz. Decébalo envió a su hermano a Roma para aceptar una diadema del emperador, reconociendo oficialmente el estatus real de Decébalo, quien quedó como cliente de Roma.
un tratado que los historiadores consideraron humillante para Roma por parte de Domiciano. La victoria de Decébalo aumentó enormemente su prestigio, procedió a centralizar el poder y construir sus fortificaciones y máquinas de guerra, utilizando ingenieros proporcionados por Domiciano. La corte de Decébalo también se convirtió en un refugio para los descontentos y desertores del Imperio Romano, convirtiéndose en el núcleo del sentimiento antirromano. En palabras del historiador Julian Bennett, también buscó construir alianzas con tribus independientes, en particular los bastarnos y los sármatas. No logró asegurar el apoyo de los cuados, marcomanos y vásigos, pero se aseguró de que no interfirieran con sus planes, aunque sus acciones eventualmente le acarrearían represalias por parte de los romanos, quienes nunca olvidarían esta afrenta. En Roma, el gobierno de Domiciano, por su parte, exhibió fuertes características autoritarias. La propaganda religiosa, militar y cultural fomentó un culto a la personalidad y, al autonombrarse censor perpetuo, buscó controlar la moral pública y privada. Como consecuencia, Domiciano era popular entre el pueblo y el ejército, pero los miembros del Senado lo consideraban un tirano. El reinado de Domiciano llegó a su fin en el 96, cuando fue asesinado por funcionarios de la corte. Le sucedió el mismo día su consejero, Nerva. Tras su muerte, el Senado proclamó la Damnatio Memoriae a su figura, mientras que autores senatoriales y ecuestres como Tácito, Plinio el Joven y Suetonio propagaron la visión de Domiciano como un tirano cruel y paranoico. En cambio, revisionistas modernos han caracterizado a Domiciano como un autócrata despiadado, pero eficiente, cuyos programas culturales, económicos y políticos sentaron las bases del pacífico segundo siglo romano. Hoy en día, el estudio de los dacios, su cultura, sociedad y religión, no es un tema puramente de la historia antigua, sino que tiene implicaciones actuales en el contexto del nacionalismo rumano. Las posiciones adoptadas sobre la controvertida cuestión del origen de los rumanos y hasta qué punto los rumanos actuales descienden de los dacios llega hasta tener implicaciones políticas contemporáneas, pues ya en el gobierno de Ceausescu se reclamó una continuidad ininterrumpida de un estado dacio-rumano, desde el rey burevista hasta el propio Ceausescu, quien incluso conmemoró de manera llamativa el supuesto 2050 aniversario de la fundación del país unificado y centralizado que se convertiría en Rumanía, ocasión en la que se produjo la película histórica Burevista. Por su parte, Decébalo es considerado un héroe nacional en toda Rumanía y ha sido retratado en numerosas obras literarias, películas, esculturas públicas y otros monumentos, destacando la escultura rupestre colosal de Decébalo realizada entre 1994 y 2004 sobre un afloramiento rocoso en el río Danubio, en las Puertas de Hierro, que forman la frontera entre Rumanía y Serbia. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo interesante sobre la película o las guerras dacias, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide, y hasta el próximo video.